Hoy en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED en Radio 3 revisamos las diferentes medidas de contención para paliar la situación sanitaria, económica y social causada por la COVID-19. Estas medidas se enmarcan en diferentes mecanismos nuevos o ya existentes y sin duda para conocerlas es necesaria la ayuda de expertos en la materia. Nos acompañan ahora María Ángeles Rodríguez Santos y Elena Casado García Gisfer, profesoras de Economía Aplicada de la UNED, profesoras también de la especialidad de Economía y Política en el Máster Universitario en Unión Europea de esta universidad. Nos van a poner al día en la actuación de la Unión Europea ante la COVID-19 y en el estado de opinión entre los europeos sobre esta actuación, según datos de la última encuesta publicada en abril de 2020. Bienvenidas y gracias por este tiempo que hoy vamos a compartir a distancia. La primera cuestión, María Ángeles Rodríguez Santos, ¿qué balance podemos hacer de los efectos económicos de la pandemia en la Unión Europea? Bueno, pues la Comisión Europea se ha visto en la obligación de revisar sus previsiones de crecimiento que ya había presentado al comienzo de la primavera. Ha hecho una nueva revisión de esas previsiones en mayo, en la que se prevé ya una caída para este año 2020 de alrededor del 7% para el conjunto de la Unión Europea y para la eurozona. Una caída bastante mayor que la que ya experimentamos en la pasada crisis internacional. Sin embargo, los datos que arrojan el segundo cuatrimestre de este año traslucen una contracción sin precedentes, como acabo de apuntar, pero mayor sobre la que se sustentaban esas primeras revisiones. Por lo tanto, ha sido necesaria una nueva revisión de los datos de crecimiento y arrojan una caída del alrededor del 8,7% en el conjunto de la eurozona. Se espera recuperar la senda de crecimiento en los años venideros, dado que la caída que se espera va a ser muy aguda. El crecimiento que se prevé para el 2021 estaría alrededor del 5%, para situarse alrededor del 3% según esas previsiones en el año 2022. Bien, lo que podríamos destacar de esta crisis económica generada por una crisis sanitaria debido a la pandemia de la COVID-19 es que podríamos hablar de que ha sido por primera vez una perturbación de carácter simétrica, es decir, que ha afectado a todos los miembros. El interés de la Comisión es trabajar ahora para que el proceso de recuperación se produzca en la medida de lo posible de una forma también simétrica, que no se generen perturbaciones y desfases importantes entre los Estados miembros en ese proceso de recuperación. Hay que tener en cuenta que esa recuperación también estará en función de las medidas de desescalada en cada Estado miembro, de los recursos financieros de los que disponga cada país, que es ahí donde va a actuar fundamentalmente la ayuda de la Unión Europea, y luego también de la importancia sectorial en cada economía de los Estados miembros. Estamos hablando en este caso de un sector muy importante para muchos de los países de la Unión Europea, como es el sector turístico. Si echamos un vistazo a los datos por el lado del empleo, la Organización Internacional del Trabajo espera que como resultado de esta crisis sanitaria haya una pérdida de alrededor de 12 millones de puestos de trabajo en Europa. ¿Ustedes creen que la respuesta a esta situación ha sido ágil por parte de la Unión Europea? Bueno, quizá la pasada crisis, que sin llegar a tener unos resultados, si lo comparamos con esta, tan abrumadores, ha servido, si es verdad, ha servido como ejercicio de aprendizaje para un intento de actuar a corto plazo y de una manera rápida, cosa que esa rapidez no fue tal en la pasada crisis. En este caso sigue habiendo también puntos de discordia entre los Estados miembros. Continúa el no consenso entre la necesidad de poner en marcha los eurobonos. Esta cuestión nuevamente ha tenido que ser aparcada durante esta crisis y se han puesto en marcha otra serie de iniciativas. Y luego la Comisión ha trabajado y en la propuesta que realiza para el nuevo marco presupuestario está introduciendo una serie de nuevos instrumentos en ausencia aún de los eurobonos. A pesar de este aprendizaje que nos menciona, Alemania está pidiendo explicaciones sobre la compra de deuda durante la pasada crisis. ¿Cómo afecta esto a la gestión del Banco Central Europeo en la crisis actual?
Bueno, pues continuando con la política que inició el Banco Central Europeo y que no ha tenido más remedio que continuar en estos complicados momentos, para garantizar que todos los sectores de la economía de los Estados miembros puedan obtener financiación, el Banco Central Europeo ha puesto en marcha el programa de compra de emergencia para pandemias, inicialmente dotado con 750.000 millones de euros. Bien, el Banco Central Europeo, desde que se ha iniciado la crisis sanitaria, ha continuado comprando deuda en los países de la eurozona. Es más, este mismo jueves pasado, el 4 de junio, el Banco Central Europeo ha añadido 600.000 millones de euros a este programa de emergencia. De esta forma, el montante total de este programa se elevaría a 1,35 miles de millones de euros. Se prevé que pueda ampliarse también este programa de emergencia hasta junio del año 21 o incluso hasta que se pueda dar por terminada la crisis por la COVID-19. Bien, respecto a la pregunta en cuanto a la reclamación que había hecho el Tribunal Constitucional alemán y que ha interpuesto al Banco Central Europeo por la compra de deuda pasada durante la crisis en algunos Estados miembros, la Comisión lo que ha defendido es la supremacía de los tribunales europeos sobre los nacionales en materia de derecho comunitario e incluso amenazó con sancionar a Alemania. El discurso de austeridad presupuestaria que ha estado tan presente en la pasada crisis financiera, ¿se ha relajado o en este momento también es la línea directriz? Bueno, con este panorama tan desalentador, se ha relajado con carácter provisional esa política de austeridad. Más concretamente, en el mes de marzo, Ecofin aprobó la suspensión de las reglas que controlan el déficit y la deuda pública en los Estados miembros. Es decir, que se congelan de manera temporal y transitoria las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es verdad que la Comisión es partidaria de una vuelta gradual a esa disciplina fiscal, pero evitando los grandes errores del pasado en donde una de las víctimas principales fue la inversión y los niveles de inversión. En el marco del semestre europeo, las recomendaciones que está realizando la Comisión a los Estados miembros van encaminadas hacia cómo reforzar sus capacidades tras esta crisis que comenzó siendo una emergencia sanitaria y se ha traducido en una importante crisis económica. Y ese trabajo lo ha puesto en marcha en cuanto a su propuesta sobre el nuevo marco presupuestario 21-27. Elena Casado, ¿qué medidas se han puesto en marcha con cargo al marco financiero actual de la Unión Europea, el marco 2014-2020? Sí, así es. Algunos de los instrumentos que se han puesto en marcha ya existían, pero proporcionan un margen de maniobra al presupuesto de la Unión Europea y ahora se han activado con un carácter eminentemente sanitario. Es el caso del Fondo de Solidaridad, que en su ámbito de actuación inicial únicamente se utilizaba para catástrofes naturales y ahora se ha ampliado para incluir la crisis de salud pública. Desde el pasado 1 de abril, los Estados miembros más afectados tienen acceso a ayuda financiera de hasta 800 millones de euros en el año 2020. También en el ámbito de los instrumentos que dotan de flexibilidad al marco financiero de la Unión Europea está el instrumento de apoyo de emergencia, también llamado mecanismo de ayuda de emergencia. Con este instrumento se puede llegar a proporcionar un apoyo de 2.700 millones de euros con cargo a los recursos presupuestarios de la Unión Europea. Además, el 1 de abril entró en vigor la iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus con 37.000 millones de euros de los fondos de la política europea de cohesión. Hay que señalar también que los Estados miembros podrán hacer uso de un mayor grado de flexibilidad en la transferencia de recursos entre los diferentes programas de la política de cohesión a fin de reorientarlos hacia donde más se necesiten. Estas iniciativas que nos comentan pueden resultar insuficientes y las necesidades de los países no quedan cubiertas. ¿Cómo está respondiendo la Unión Europea a estas cuestiones? Pues se podría hablar de 3 redes de seguridad adicionales a lo que he comentado anteriormente. En primer lugar, el Eurogrupo ha alcanzado un acuerdo sobre la financiación del MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, para hacer frente a la pandemia. Con este MEDE se va a permitir a los países de la eurozona financiar costes sanitarios con menores condiciones que en el caso de los pasados rescates financieros. Se trata de una línea de crédito de hasta 240.000 millones de euros
disponible desde el 1 de junio hasta diciembre de 2022, pero con la posibilidad de ampliarse si es necesario. Los estados que lo soliciten podrán recibir un préstamo por un periodo de 10 años y por una cuantía de hasta el 2% de su Producto Interior Bruto. El objetivo es cubrir costes sanitarios relacionados con la cura de los enfermos y también de prevención. A cambio, no se imponen políticas de austeridad o reformas estructurales como se exigía en el MEDE en anteriores ocasiones. Para los países de fuera de la eurozona está disponible el mecanismo de balanza de pagos. En segundo lugar, también se pone en marcha una red de seguridad para los trabajadores que se aprobó en mayo. Es el instrumento europeo de apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia que se conoce más popularmente como SURE. Este programa respaldará las iniciativas de los Estados en forma de préstamos baratos para proteger a los trabajadores durante la pandemia. Estos préstamos están respaldados por el presupuesto de la Unión Europea y las garantías también de los Estados, conforme a su contribución a la renta nacional bruta de la Unión Europea. De momento, SURE estará operativo hasta diciembre de 2022, aunque también podría extenderse. Y la tercera red de seguridad de la que hablaba al principio es para las empresas, la denominada Garantía Paneuropea del Banco Europeo de Inversiones. El grupo del Banco Europeo de Inversiones crea un fondo de garantía paneuropeo de 25.000 millones de euros que podría respaldar 200.000 millones de euros de financiación para empresas centradas fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas de toda la Unión Europea. A finales de mayo, la Comisión presentó su propuesta sobre un fondo de recuperación. ¿Podrían decirnos brevemente en qué consiste este fondo? El 23 de abril, el Consejo Europeo anuncia el encargo que le había hecho a la Comisión Europea para analizar las necesidades exactas, dado que se veía insuficiente la dotación de las ayudas anunciadas hasta el momento, y les instaba a la Comisión a preparar una nueva propuesta de un fondo de recuperación para abordar la crisis originada por el COVID-19. La presidenta de la Comisión Europea presentó la mencionada propuesta el pasado día 27 de mayo, que se denomina Next Generation EU. Este fondo tiene una dotación de 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 millones serán en forma de subsidio a fondo perdido, que favorecerá a los países más castigados por la pandemia. El resto, los 250.000 millones hasta alcanzar los 750.000 millones, serán préstamos sin cuotas por países, pero con salvaguardas para garantizar que ningún socio absorba demasiado en detrimento de otros países. Esta propuesta ahora necesita la aprobación del Consejo Europeo, también del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales, ya que afecta al nuevo marco financiero plurianual 2021-2027. En principio, es una propuesta que satisface a los dos bloques de países que más se han destacado en el debate de los últimos meses. Por un lado, a Alemania y Países Bajos, que se han mostrado partidarios de los préstamos, y por otro lado, a los países periféricos, como España e Italia, que pedían ayudas a fondo perdido. Además, esta propuesta también está en línea con la realizada el 19 de mayo por Francia y Alemania. Esta propuesta de la Comisión está basada en tres pilares. El primero es un fondo de resistencia y recuperación para apoyar a los Estados miembros en su recuperación y que aglutina más del 80% del presupuesto de esos 750.000 millones de euros de los que hablaba anteriormente. Para recibir este dinero, los países deberán presentar planes de recuperación que muestren que lo gastarán en línea con las recomendaciones económicas que les hace la Comisión, en particular la transición ecológica y la transición digital. La ejecución de estas ayudas se integrará en el semestre europeo. El segundo pilar está destinado a relanzar la economía y movilizar la inversión privada con más de 80.000 millones de euros en varios instrumentos. Y el tercer pilar pretende aprender de la experiencia de la crisis con el programa EU for Health. La Comisión propone un nuevo programa de salud destinado a reforzar la seguridad sanitaria y la preparación ante futuras crisis sanitarias. Rescue es el otro mecanismo, el mecanismo de protección civil de la Unión Europea, que se ampliará y también se reforzará. El próximo marco financiero plurianual, el del 2021-2027, desempeñará un papel central en la recuperación económica, porque tendrá que reflejar el impacto de esta crisis
y el tamaño de los desafíos que se presenten en el futuro para apoyar la recuperación económica y, por otra parte, garantizar también la cohesión dentro de la Unión Europea. Dado que el recurso de la renta nacional bruta, como dije antes, es la principal fuente de financiación del presupuesto comunitario y que se verá reducido como consecuencia de la crisis, la Comisión propone un aumento desde el 1,2% actual al 2%. Además, se está valorando introducir nuevos recursos propios en forma de impuestos para aumentar los recursos disponibles que hagan frente a todo el paquete de ayudas. Se propone una tasa al carbono, una tasa digital e impuestos a las grandes corporaciones. También hay una propuesta de creación de nuevos fondos para ayudar a la recuperación. Por último, en este repaso que estamos haciendo, ¿qué efectos está teniendo la COVID-19 sobre la gobernanza europea? ¿Cómo está respondiendo la ciudadanía? Sí, pues en los últimos meses el Parlamento Europeo ha publicado los datos del Eurobarómetro que recogen una última actualización realizada en el mes de abril sobre la actitud de los ciudadanos europeos ante la Unión Europea y las medidas adoptadas para combatir la pandemia de la COVID-19. El 69% de los encuestados opina que la Unión Europea tendría que haber tenido más competencias para poder lidiar con la crisis y que sus acciones se tendrían que haber centrado en garantizar suministros médicos suficientes para los Estados miembros, también asignar fondos para la investigación que permitan desarrollar cuanto antes una vacuna y apoyar también financieramente a los países que más los necesitan para salir de la situación, cooperando también de una forma a nivel científico entre los países miembros. Esto supone un llamamiento a incrementar y revitalizar el espíritu de la solidaridad europea tan importante y necesaria para afrontar los efectos de la crisis. El 57% de los ciudadanos encuestados no está de acuerdo con el nivel de solidaridad actual y solo el 34% sí que manifiesta estar satisfecho con la solidaridad demostrada por la Unión Europea. También se manifiestan en estos eurobarómetros niveles bajos de confianza en la Unión Europea y en sus gobiernos nacionales, particularmente en varios países considerados históricamente pro-Unión Europea, tales como Francia, Italia y España. El país que más confianza manifiesta tener actualmente en la Unión Europea es Finlandia, seguido de Irlanda, Dinamarca, Lituania, Luxemburgo y los que menos, Grecia, Chequia, Francia, España y Bulgaria. Al menos el 40% de la población encuestada declara que su situación financiera es peor que la que tenía antes del estallido de la pandemia. Y en cuanto a los datos, para España, el 51,7% de los encuestados quieren nuevas elecciones para que un gobierno diferente al que tenemos sea el que gestione la salida de la crisis. Un 44,3% quiere que continúe el gobierno actual y el 55,2% desaprueba el plan de desescalada que se ha ido poniendo en marcha por parte de la Moncloa. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestras dos invitadas, Elena Casado García Gisbert y María Ángeles Rodríguez Santos, profesoras de Economía Aplicada de la UNED. Volveremos a hablar de estas cuestiones en el próximo programa, en la próxima cita, y también vamos a hacer una valoración, un resumen de las negociaciones sobre el Brexit en este primer semestre de 2020. Hasta una próxima ocasión y gracias. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias, hasta la próxima.